Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes que nos permiten, ¿verdad?, llegar a la intimidad de sus hogares y poder compartir una vez más la palabra del Señor. Esperamos que esta noche sea de mucha bendición, como lo es siempre la palabra del Señor, para cada uno de nosotros, que el Señor la ha dejado para instruirnos, para formarnos, para guiarnos. Así como decía el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y esperamos que así sea para cada uno de nosotros. Que sea realmente esa lámpara que puede iluminar el camino por donde debemos nosotros transitar y el camino por donde debemos nosotros de conducirnos mientras estemos en este mundo, ¿verdad? Debemos de reconocer que Dios nos dejó su palabra para guiarnos, para instruirnos, para formarnos. Entonces esta noche, el tema de esta noche es disciplina en la iglesia. Esta noche vamos a tratar de quitar algunos paradigmas y algunas situaciones que tenemos ya preconcebidas en nuestra mente sobre el no juzgar, sobre, así como dice en el libro de Jueces, que en aquel tiempo cada quien hacía como bien le parecía. Hoy en día dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las iglesias, hay líderes, pastores, hay personas que no, su norma de conducta y su quien les rige su andar, su caminar en este mundo, algunos no es la palabra de Dios y nadie les puede decir nada. Ellos hacen lo que les da su gana, lo que bien les parece, así como dice en el libro de Reyes, pero nosotros en el libro de Jueces, perdón, pero nosotros debemos de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y dentro de la iglesia, así como lo vimos también, cómo conducirnos en la casa de Dios. Debemos de reconocer que es la casa de Dios y que es columna y baluarte de la verdad. Entonces esta noche vamos a estar tratando este tema, disciplina en la iglesia, y vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9 al 13, es donde tomaremos el texto base, pero estaremos meditando siempre ahí mismo en la carta a los Corintios, capítulo 5 y capítulo 6, ahí estaremos meditando para que por favor busque su Biblia y la tenga ahí en mano. Le damos la bienvenida una vez más a todos y cada uno de nuestros hermanos y aquellos que se acaban de conectar, pues sean bienvenidos y esperamos que la palabra del Señor nos confronte, que la palabra del Señor nos instruya, nos anime y nos ayude a perseverar y a seguir adelante y a hacer las cosas bíblicamente, como Dios manda. Así es que por favor acompáñenme, tenga su Biblia ahí en mano. Vamos a hacer una corta oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Amado Padre y buen Dios, que habitas en gloria, venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre amado, reconociendo que tú eres Dios y que eres un Dios de orden, Señor, reconociendo que tú dejaste, Señor, esta bendita palabra, Señor, para instruirnos, para enseñarnos cómo es que nosotros debemos de conducirnos y cómo debemos, Señor, de hacer las cosas. Cómo debemos, Señor, nosotros de tener disciplina y cómo debemos de aplicar la disciplina, Señor, dentro de la iglesia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos ven, de nuestros amigos que nos ven. Y te pedimos que, Señor, tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, nos redarguya, nos instruya, nos forme y nos ayude, Señor, en nuestro andar y en nuestro caminar. Porque queremos agradarte, queremos honrarte, Señor. Queremos realmente poder avanzar, Señor, mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en este mundo natural. Queremos andar, Señor, agradándote en todo lo que nosotros hagamos. Te pedimos que ilumines la mente y los corazones, Señor, de los que nos ven, de todos y cada uno. Y al predicador, al que expondrá, Señor, tu palabra, trae claridad y ayúdale, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Pon gracia en él y te ruego que pongas miel en sus labios, Señor. Ayúdanos
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, por favor, acompáñeme. Espero que tenga abierto ya su Biblia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 9 al 13. Por favor, acompáñenme y vamos a leer el texto y luego vamos a comenzar a meditar en él. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 9, dice: os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Realmente que la disciplina en muchas congregaciones, en muchas iglesias y denominaciones cristianas, ha dejado de funcionar y ha dejado de aplicarse fielmente. Se ha dejado de lado la aplicación de la disciplina. Y cada quien aplica las Sagradas Escrituras como le conviene y como bien le parece. Y no hay nadie que les pueda decir nada. Hemos sido nosotros testigos de cómo líderes y personas que tienen posiciones de liderazgo dentro de el cuerpo de Cristo e iglesias, cuando se le ha querido reconvenir y se ha tratado de corregir o de ayudarle en algún error o alguna situación que lo está desviando de la verdad de Cristo, muchas personas lo que hacen es salir huyendo, enemistarse con todo el mundo. Y estas personas, como ya son pastores o son líderes reconocidos, van y abren un nuevo ministerio y no se reconcilian ni permiten a Dios ni a sus hermanos ayudarles a cambiar y corregir las situaciones que no están conforme a lo que la palabra de Dios nos manda como hijos de Dios. Y eso se da seguido, y eso es en todo el mundo. Eso sucede en nuestra nación Honduras, y eso sucede en todos los países de este globo terráqueo, de este planeta Tierra en el que vivimos. Y es lamentable realmente, porque la Biblia está llena de mandamientos, los cuales nos dicen que debemos nosotros de aplicar disciplina y que debemos de corregirnos unos a otros. Pero estamos así como lo hablábamos, como en el tiempo de los jueces, que cada quien hace lo que bien le parece. Y nadie se quiere someter a nadie, y nadie quiere someterse a las Sagradas Escrituras, y nadie quiere someterse a lo que Dios ya ha establecido y ha mandado. Y esta es una verdad. Algunos dirán o pensarán otra cosa, pero trataremos esta noche de ver qué es lo que nos manda la Escritura. En la carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 6, no lo busquen. El escritor de la carta a los Hebreos dejó escrito ahí, dice que el Señor Dios, al que toma por hijo, lo disciplina y lo azota, dice. Y así mismo como Dios disciplina a sus hijos, disciplina a su iglesia, como el Señor Jesús disciplina a su iglesia,
Dios mismo ha dejado hombres y mujeres, les ha delegado autoridad para poder aplicar disciplina y corrección. Pero la palabra disciplina para muchos es castigo, para muchos es aplicar castigos corporales o destrucción realmente. Hay algunos que tratan de destruir a alguien cuando se aplica la disciplina, pero la disciplina es para restaurar, para corregir, para instruir, para enseñar. La palabra disciplina significa todas esas acepciones. La disciplina no solamente es castigar, la disciplina es educar, es corregir, es instruir, es formar, es enseñar a alguien. Eso es disciplinar a alguien. Porque no solamente se le puede señalar el error y destruirlo con el error. Hay que enseñarle, por eso a nosotros los seres humanos, desde pequeños, desde que somos bebés o desde temprana edad, se nos enseña a hacer lo bueno, porque lo malo nos sale naturalmente. Entonces se nos tiene que enseñar a hacer lo bueno. Y en esta carta el apóstol Pablo nos dejó escrito, él trata muchos temas y muchos problemas y muchas situaciones que la iglesia en la ciudad de Corinto estaba enfrentando. Ya hemos visto algunos de los problemas. Las divisiones dentro de la iglesia estuvimos viendo en unas enseñanzas anteriormente. Pero el apóstol Pablo trata muchos temas. Y aquí en el capítulo 5, él trata problemas sobre la disciplina que se debe de aplicar a aquellas personas o hermanos que su conducta y su manera de vivir no es conforme a lo que nos manda y nos enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo dejó escrito aquí cómo debemos nosotros, porque debemos de tratarlos, es un deber. No es que, ahí si quiere trátelo, no. Y ese es uno de los errores de la iglesia hoy en día. Que los líderes, los pastores, no quieren tratar y resolver los problemas que se enfrentan en la iglesia. Y por eso somos abatidos y es destruida la iglesia de Jesucristo. Y en el capítulo 6 trata el apóstol Pablo sobre los pleitos y los litigios, estos pleitos que no se pueden poner de acuerdo dentro de la iglesia, pero que más bien no son ni tratados, sino que van directamente a tratarlos con jueces inconversos. Entonces el apóstol Pablo nos dejó aquí en el capítulo 5 y capítulo 6, cómo nosotros debemos de tratar, pero es que debemos de tratarlos y debemos buscarle las soluciones. Pero cuando hacemos esto, el propósito siempre es restaurar a la persona y acercarla a Dios nuevamente y restaurar la relación con sus hermanos. El propósito nunca es destruirlo y echarlo fuera. Aunque también ese es el último recurso. En el capítulo 18, en el Evangelio según Mateo, por favor, ponga una marca, busque en el capítulo, porque vamos a estar yendo y vamos a ver qué nos enseñó el Señor Jesús en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, en el verso 15 en adelante. Vamos a ver también qué nos dejó, porque ahí el Señor Jesús nos dejó también, y esto es lo mismo que aplica el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios. Entonces vamos a estar viendo estas dos partes, pero miremos, acompáñenme por favor y ponga sus ojitos en la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 9, cómo el apóstol Pablo inicia en este texto y dice: os he escrito por carta,
esta es una carta que no se ha encontrado. Esta debió haber sido la primera carta a los Corintios, que les envió el apóstol Pablo a ellos. Pero esa carta no se sabe, nunca se ha encontrado. Pero sí hay referencias, porque aquí lo menciona el apóstol Pablo: os he escrito por carta. Ya él había tocado este tema en una carta anterior, pero que no se ha encontrado. Entonces el apóstol Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los, número 1, fornicarios. Fornicarios son aquellos que la fornicación es cualquier relación sexual fuera del vínculo del matrimonio. Cualquier relación sexual fuera del vínculo del matrimonio. Pero en Corinto, Corinto era una ciudad, es un puerto, ya lo hemos hablado, era muy popular y había mucho comercio en esa ciudad. Era una ciudad muy próspera, muy rica. Y por ello, en la ciudad de Corinto había un templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor para los griegos. Y en ese templo habían, escuchen lo contradictorio de estas palabras o de esta situación, habían mujeres y hombres ahí que eran prostitutas sagradas, entre comillas, porque eran prostitutas sagradas que servían en el templo de la diosa Afrodita. Y habían también ahí sodomitas, así se les conocía, homosexuales. Aunque algunos alegan y dicen que la palabra homosexual no aparece en la Biblia, y es cierto, no aparece como tal, pero sí en el sentido de la práctica que ellos hacían. Y eran hombres que tenían relaciones con hombres dentro del templo de la diosa Afrodita. Habían hombres o personas que iban y tenían relaciones sexuales con estas prostitutas y prostitutos y pagaban. La palabra fornicario se refiere a esas personas que pagaban a estas prostitutas o prostitutos para tener relaciones sexuales sagradas, según ellos. Entonces, esas eran prácticas de aquel tiempo. Mire, los tiempos no han cambiado. Los pecados y las situaciones que enfrenta la iglesia siguen siendo los mismos, hermanos. ¿Por qué? Porque la depravación del hombre sigue igual. El hombre no ha avanzado. El hombre, vamos más bien en decaimiento. Va tomando más fuerza más bien la maldad y la depravación. Entonces Pablo les dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, no con todos, les dice. Miren, ustedes entendieron mal la instrucción que les di, dice. O con los avaros, número 2, los codiciosos, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, ustedes entendieron, les dice el apóstol Pablo, que ustedes no deben tener ninguna relación con este tipo de personas. No, yo no me refería a eso, les está diciendo el apóstol Pablo. Porque si así fuera, para no tener relación y trato con este tipo de personas, tendríamos que salir del mundo, les dice el apóstol Pablo. Les aclara: más bien os escribí, les dice, que no juntéis con ninguno, con cualquiera, miren, con ninguno, hombre o mujer, alguno que sea miembro de la iglesia, que llamándose hermano, mire, llamándose, diciendo que él es creyente y que él es hijo de Dios, él se hace pasar, él dice que es, pero no es. Mire cómo dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, él se hace llamar hermano, y dice gloria a Dios, aleluya. Pero mire cómo dice después: pero en realidad él fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Miren, hermanos, les dice,
así parafraseadamente. Más bien, vamos a terminar el texto y vamos a ver en la versión Palabra de Dios para Todos, que ya es un poco un lenguaje muchísimo más entendible para nosotros. Mire cómo dice el verso 12, dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Mire, esto es algo que derriba todo ese argumento que dicen que no debemos de juzgar y que no debemos de juzgar. No, hermano, la Biblia nos manda que debemos de juzgar todas las cosas, pero como lo hemos enseñado también, que no debemos de juzgar hipócritamente. No debemos de juzgar el pecado de nuestro hermano cuando nosotros cometemos pecados peores que los que él comete. No debemos de juzgar hipócritamente. Entonces, el apóstol Pablo les voy a leer, escuche bien cómo en la versión Palabra de Dios para Todos, estos versos y este texto que acabamos de leer, como se lee, dice: en la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica, escuche, ya aquí utilizan la palabra práctica, que esa es su manera de vivir, ese es su modo, esa es su manera de conducirse en la vida. Ellos día a día, ellos viven en esa práctica. Esa es su manera de conducirse en la vida. Pero no es la manera de conducirnos nosotros los cristianos. En la carta escrita por el apóstol Juan, el apóstol Juan dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, mentimos y le hacemos a Dios mentiroso y a su palabra, porque todos nosotros cometemos pecado. Pero esa palabra práctica es la que diferencia a los hijos de Dios y a los hijos del mundo y a los hijos del enemigo, porque están bajo el dominio del enemigo. ¿Por qué? Porque su manera de vivir y su conducta es pecaminosa y viven en la práctica del pecado constante y no meditan. No les redarguye, no los lleva a ellos, no los confronta nada para afligir su alma y pedirle perdón a Dios. Entonces esa se vuelve una práctica constante, pero en el Hijo de Dios no es así, porque nosotros como hijos de Dios, si cometemos un pecado, nos arrepentimos, nos duele fallarle a nuestro Señor y le pedimos perdón a Él y nos buscamos reconciliarnos y nos reconciliamos. Y tenemos, también dice la palabra de Dios, que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tampoco esa es una puerta abierta para vivir en la práctica del pecado. Claro que no. Pero aquí nos dice que con la gente que practica inmoralidad sexual, pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los tramposos, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos, dice el apóstol Pablo, en esta versión Palabra de Dios para Todos. Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo, que practique pecado sexual, que robe, que adore ídolos o insulte a los demás, o que sea borracho, tramposo. Ni siquiera se junten a comer con este tipo de gente. No es mi deber, dice el apóstol Pablo. Escuche cómo dice, no es mi deber juzgar a los que están fuera de la iglesia. Dios los juzgará a ellos. Por eso la predicación del evangelio, y por eso que nosotros no debemos de apartarnos de aquellos que no conocen a Dios, porque nosotros somos llamados a testificar de Dios y de lo que Dios hace, de la transformación que Dios puede hacer. Y más adelante lo dice el apóstol Pablo y lo vamos a ver. Lo vamos a ver, porque él no está diciendo que debemos de apartarnos de aquellos, no, más bien de aquellos que llamándose hermanos, que debemos de estar nosotros atentos.
Y hoy nada más ve las personas, los líderes dentro de la iglesia, ven la mala conducta, ven las malas prácticas, ven los hermanos y no dicen nada. Y no dicen nada. Y esto se torna y se vuelve en un peligro. ¿Por qué? Porque los hermanos, los niños en Cristo, cuando llegan a la iglesia y comienzan ellos a ver cómo es que deben de conducirse, cómo deben de comportarse, cómo deben de hablar, y ven las malas prácticas y las malas conductas en personas que se llaman hermanos pero que no lo son, entonces ellos creen que así es. Ah, no, si el líder lo hace. Ah, no, si el pastor lo hace. Entonces eso es peligroso para los nuevos creyentes. Por eso se debe de aplicar la disciplina. Por eso se debe de corregir y estar atentos a ese tipo de personas para poderles ayudar o tratar de ayudarles. Y si se dejan ayudar, qué bueno. Mire cómo dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, y verso 15, el Señor Jesús, hablando sobre la disciplina y sobre el perdón, mire cómo el Señor Jesús dejó dicho, en el verso 15, capítulo 18 de Mateo y verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, si hace alguna situación que realmente te ofende, o te ofenden cualquiera que sea las tratos y relaciones que tengamos con algún hermano, porque está hablando de los hermanos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Ese es el paso número 1 que debemos de hacer. Debemos de ir nosotros y decirle al hermano, hermano, con esto que hiciste, me ofendiste, me dañaste. Pero dice que tenemos que ir solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Pero si no lo haces y sigue orgulloso, también nos dice el paso 2 que debemos de hacer. Dicen, he escuchado a muchos predicadores, a muchos pastores con ministerios de 40, de 30 años, que dicen que el 90% de los casos en este paso número 1 se resuelven. Cuando va el ofendido y el ofensor solos y se ponen de acuerdo, hablan, dialogan, le dicen, mira, me ofendiste, yo sentí que me lastimaste, entonces se ponen de acuerdo. En ese primer paso para la aplicación de la disciplina y el perdón dentro de la iglesia, el 90% de los casos dicen que se resuelven. El paso número 2 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, el paso número 3, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, aquí se refiere a los líderes de la iglesia, al pastor y al liderazgo de la iglesia, para que lo llamen y que le ayuden a restaurar la relación con su hermano, y que la mala práctica o la mala conducta en la que se encuentra el hermano o el que se llama hermano cambie su manera de pensar, cambie su manera de conducirse. Pero que cambie, que se restaure, primeramente en su relación vertical con Dios y luego con su relación horizontal con todos y cada uno de los hermanos de la iglesia. Entonces dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle que él no es cristiano. Él no ha nacido de nuevo, él no ha sido regenerado en su manera de pensar y en su manera de conducirse. El Espíritu Santo no habita en él, y tenle como una persona inconversa que no es creyente. Así lo manda el Señor y así lo dejó escrito. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el
cielo. A la decisión que ustedes tomen aquí en este mundo, aquí en la tierra, a eso se refiere ahí. La decisión que ustedes tomen y la disciplina que vayan a aplicar a este hermano y que ustedes la tomen aquí en la tierra, si ustedes lo perdonan, también será perdonado en el cielo. Pero si ustedes no lo perdonan y lo excomulgan, llegar a excomulgar una persona de la iglesia es que deje de formar parte de la membresía de una iglesia. Ya no puede congregarse más en esa iglesia hasta que su comportamiento y su carácter y su manera de pensar cambie. Y vamos a ver, esto no lo estoy diciendo porque yo me lo estoy inventando, hermano, sino porque la palabra de Dios nos dice y nos muestra que así se debe de aplicar. Pero la última instancia, después de haber trabajado con el hermano y tratado de reconciliarlo primeramente con Dios y luego con los hermanos, si no se logra, esa persona debe ser echada fuera de la iglesia. Uy, hermano, ahí no hay amor. No, y por amor se debe de aplicar la disciplina. Sé que muchas personas no lo entenderán, pero nosotros hemos entendido que así debe ser. Porque así nos lo muestra la Biblia y así lo dice el Señor. Y mire, por favor, acompáñenme ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 1. ¿Por qué el apóstol Pablo está tratando y diciéndoles esto? Por favor, busque 1 Corintios 5, verso 1. Un caso de inmoralidad juzgado, dice. Debemos de juzgar los actos de inmoralidad. Y todo acto que sea contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, desde el liderazgo, desde el pastor, hasta el último de los miembros de la iglesia. Se debe de estar atento y se deben de tratar y de corregir todas las situaciones dentro del cuerpo de Cristo, porque si no, no somos columna y baluarte de la verdad, sino que somos un lugar, así como lo llaman muchos, de hipocresía, donde es selectivo que se aplica la disciplina y la disciplina no puede ser selectiva. No se puede corregir a unos y a otros no. Los pastores somos colaboradores de Cristo, no somos dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo porque Él pagó con su sangre. Ningún pastor puede adueñarse de la iglesia de Jesucristo. Y si Él dice que esa iglesia es suya, pues es suya y no es de Jesucristo. Y las ovejas que están ahí corren un gran peligro porque ya no son ovejas de Jesucristo, sino que son ovejas de ese pastor. Y eso es peligroso. Es peligroso para las ovejas y es peligroso para ese pastor. Es peligroso. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen cómo debemos de conducirnos. Y le oramos mucho al Señor que nos ayude y nos permita vivir y conducirnos dentro de las normas que Él ya ha establecido. Mire cómo dice en el verso 1 del capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hay entre vosotros fornicación en la iglesia. En la iglesia de Corinto habían prácticas de fornicación. Pero no las querían tratar. Mire cómo dice: y tal fornicación que aún se nombra entre los gentiles, ni aún entre los que son inconversos, entre los que no creen en Dios. Esa práctica no existe. Y dentro de la iglesia, les dice el apóstol Pablo, ustedes tienen uno que está en esa práctica. ¿Cómo puede ser posible? El apóstol Pablo aquí les hace un llamado de atención fuertísimo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, o sea, es algo que está muy elevado, es una práctica completamente contraria a las Sagradas Escrituras,
Y dice, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, ellos no lo practican y tampoco lo aprueban. ¿Y cómo ustedes pueden estar aprobándolo? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había uno dentro de la iglesia de Corinto que tenía por mujer a su madrastra. Una práctica completamente desaprobada, tanto por las leyes naturales como por la palabra de Dios. Y mire cómo continúa diciendo en el verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, no lo están tratando, más bien se sienten orgullosos de que éste esté en esta congregación con ese tipo de práctica inmoral. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, les dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Más bien no deberían de corregir a esta persona. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, perdón. Yo ya lo he juzgado, dice. Y muchos hoy en día dicen que no debemos de juzgar. No, hermanos, la Biblia no prohíbe juzgar. Mira el verso 4. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Uy, qué malo es aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Así han de pensar algunos. No, no lo hace por maldad, lo hace por bien, porque tiene que ser corregido, porque corren el riesgo, están en peligro los demás hermanos. Están en peligro, ¿por qué? Porque pueden ser contaminados por el pecado. Por el pecado de uno, los demás son contaminados. No se deben de permitir las prácticas. Se deben de señalar y se debe de corregir, se deben de tratar con las personas, con los hermanos. Y mire cómo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer en lo que estábamos leyendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, y verso 19. Aquí aplica el apóstol Pablo el verso 19 del capítulo 18. Cuando el Señor Jesús dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos para probar la decisión que hayan tomado en cuanto a la disciplina aplicarse a aquella persona que no se quiera corregir. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. Y es lo que el apóstol Pablo está aplicando aquí, en la primera carta a los Corintios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque Él no estaba presente, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él está ahí en medio de nosotros y de la decisión que nosotros tenemos para beneficio del cuerpo de Cristo y para el beneficio de la obra y para el engrandecimiento del reino y para que el nombre de nuestro Señor no sea mancillado y no sea blasfemado. Esos son los cuidados que nosotros debemos de tener, amados hermanos. Y los perdemos de vista. ¿Por qué? Porque el humanismo hoy es más importante. ¡Ay, que no se resiente al hermano! Mire, ¿sabe qué? El apóstol Pablo dice aquí, cuando dice, el tal sea entregado a Satanás, se refiere a que sea excomulgado de la iglesia, que sea echado fuera de la comunión con los santos, para que sea afligido en su carne y la misma aflicción lo haga entender que está equivocado y que necesita arrepentirse. Que con las aflicciones que pueda traer el estar fuera de la comunión con Dios y la comunión con sus hijos, sea afligido en su carne. Pero para que Él reconozca y que llegue a un momento de reflexión y que llegue a un momento de arrepentimiento y que se pueda acercar a Dios nuevamente y pueda tener comunión con Dios y pueda tener comunión con cada uno de sus hermanos. Ese es el propósito por lo cual el apóstol Pablo dice estas palabras aquí. No es por maldad, no es por maldad, es para restaurar a esa persona, es para hacerle bien.
¿Por qué? Porque solamente cuando somos afligidos, no cuando estamos bien, hermanos, nos acercamos a Dios. Cuando somos afligidos, mire, y dentro de la iglesia nosotros gozamos de la cobertura de Dios y gozamos de la cobertura de las oraciones y de las peticiones y ruegos de nuestros hermanos también. Entonces estamos dentro de esa sombrilla en la cual Dios nos está guardando, pero ya una vez no salimos de ahí, nos puede caer la tormenta. Nos puede caer la tormenta. Y estamos así como cuando en el libro de Job se acercó y le pidió permiso al Señor, Satanás, para tocar a Job, porque Dios no le permitía. Le has levantado vallados, le dice, yo no puedo hacerle nada, no me puedo acercar a él. A eso mismo se refiere el apóstol Pablo aquí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero para que por medio de la aflicción y de las situaciones que puedan venirle, él puede entender que necesita estar en comunión con Dios y que necesita estar en comunión con sus hermanos. Pero esto debe ser tratado. No puede dejarse así. Tal vez se corrige él solito así. No, hermano, debe ser tratado, debe ser corregido, pero siempre buscando la restauración. No es para mal. Si usted aplica o si alguno de nosotros aplicamos la disciplina con un mal corazón para destruir a otro, el Señor Jesús no avala eso. Y si alguien se goza en el mal de otra persona, tenga cuidado porque la Biblia dice que no nos gocemos del mal de nuestro enemigo, porque puede hacer que Dios levante el mal de aquel y lo traiga a nosotros. Debemos de cuidarnos, hermanos. Pero la disciplina, la corrección debe ser aplicada. Debe ser aplicada. No podemos dejar nosotros pasar las cosas sin buscarle solución y sin tratarlas dentro del cuerpo. Dios ha delegado autoridad. Dios delegó autoridad en los pastores, en los ancianos, para que puedan tratar y resolver los asuntos dentro de la iglesia. Ellos son los llamados a aplicar la disciplina, aplicar la corrección. Y si ellos también están transgrediendo, ellos son transgresores de la ley, si cada uno o algún pastor o algún líder también se aplica Mateo capítulo 18 y verso 15 en adelante, para el pastor y para todos y cada uno de los miembros de la iglesia, debe de ser aplicada. Debe de ser aplicada. Mire cómo en el capítulo 6, ahí en 1 Corintios capítulo 6, cómo el apóstol Pablo nos deja y nos permite entender. Acompáñenme por favor, que el tiempo ha avanzado y necesitamos poder avanzar y ver todo esto porque es muy importante. Mire cómo el apóstol Pablo, capítulo 6 y verso 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, se refiere en la iglesia, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, van primero a resolver sus problemas a los juzgados antes de tratarlos en la iglesia, antes de que el pastor y los ancianos ayuden a resolver esto con la sabiduría de Dios. Pues dice la palabra que tenemos la mente de Cristo y tenemos la sabiduría de Dios en este libro. Y en nosotros que tenemos su Espíritu Santo. Mire cómo dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis? Mire cuántas veces, aquí 3 veces el apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis? Si no lo sabes, sépalo, mi amado hermano y amigo que me escucha. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis? Cuando el Señor venga y en su reino y en su juicio, nosotros estaremos ahí también emitiendo juicios junto con Él. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas como lo relacionado a las diferencias y problemas que podamos tener nosotros como hermanos. Mire cómo dice en el verso 3. O no sabéis, vuelve a decir, mire, o no sabéis
que hemos de juzgar a los ángeles que se rebelaron contra Dios y apoyaron a Satanás? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cómo dicen algunos que no debemos de juzgar? Y el apóstol Pablo dice que nosotros, los hijos de Dios, los santos, hemos de juzgar al mundo y hemos de juzgar a los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aún uno. No hay sabios en la iglesia. Por supuesto que sí hay. Pero a veces no quieren meterse en problemas, porque mire, realmente es meterse en problemas. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Yo en mi vida he experimentado eso. Por tratar de cumplir la palabra de Dios, me he metido en muchas dificultades. Por tratar de ayudar a alguien a que corrija alguna situación en su vida, nos hemos metido en dificultades. Pero es lo que la palabra de Dios nos manda. Para avergonzaros los digo, pues no hay entre vosotros sabios. Claro que sí hay. Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos es una vergüenza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren, esto avergüenza al Señor. Esto avergüenza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué van a decir? Como dicen algunos. No, me decía que los cristianos son una bola de incultos, tontos. Y no es así. El evangelio es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Pero mire cómo dice en el verso 9 del capítulo 6. No sabéis, mire cómo vuelve a decir, no sabéis que los injustos, mire, estas son palabras súper fuertes, pero son verdades eternas. Mire cómo dice, no sabéis que los injustos, número uno, los malvados, los que hacen lo malo, ¿no heredarán el reino de Dios? ¿No lo saben? Pues si no lo sabía, sépalo. No sabéis que los injustos, número uno, no heredarán el reino de Dios. No erréis. Mire, no se engañe usted mismo, dice el apóstol Pablo. No se engañen. No erréis. No, miren, no se engañe usted mismo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ni los fornicarios, número dos, los promiscuos, los que practican la promiscuidad sexual, ni los idólatras, número 3, ni los adúlteros. Los adúlteros ya son los que tienen esposa, los que tienen su matrimonio, pero tienen la práctica de tener relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa. Entonces, los adúlteros, número 4, ni los afeminados. Escuche bien. Ni los que se echan con varones, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De los que están fuera de la iglesia o de los que están dentro de la iglesia? Está hablando, continúa hablando de los que están dentro de la iglesia y que tienen estas prácticas, que dicen que son hijos de Dios, que hablan como cristianos, que dicen gloria a Dios, aleluya, pero tienen una práctica de pecado, una vida de pecado constante, estando aún dentro de la iglesia de Jesucristo. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Porque, continuamos leyendo, porque lo dice en el verso 11, y esto erais algunos de vosotros, dice, algunos, y esto erais algunos. ¿Por qué? Porque hemos sido restaurados, hemos sido regenerados. Yo antes era borracho, yo era maldiciente, yo era infiel a mi esposa. Pero una vez el Señor hizo el milagro del nuevo nacimiento en mi vida. El segundo milagro que hizo, porque el primer milagro que hizo en mi vida fue el nuevo nacimiento. El segundo milagro que hizo en mi vida fue, me quitó el alcoholismo. Luego tuve que luchar con las malas palabras. Esa fue una lucha que libré. Y gracias al Señor que me ayudó.
Pero hay que ser llenos de la palabra de Dios en esa lucha contra las malas palabras. Es la palabra de Dios lo único que le va a ayudar a librar esa batalla y a salir victorioso. Es la palabra de Dios. Y dice, estas 11 características de personas dentro de la iglesia, no está hablando de los de afuera aún tienen la oportunidad que si llegan a reconocer al Señor Jesús como su Salvador y se arrepienten de sus pecados, el Señor Jesús les da vida eterna y los salva. El apóstol Pablo no se refiere a los que están fuera de la iglesia, se refiere a los que están dentro de la iglesia. Y por eso dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados por la palabra de Dios, ya habéis sido santificados por el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, y ya habéis sido, número 3, justificados, declarados inocentes de todos esos pecados, pero si los dejamos atrás y dejamos la práctica de esos pecados. Y dice, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido nosotros, ya hemos sido lavados por la palabra. Ya cambió nuestra manera de pensar y de entender las cosas. Santificados por el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Ya habéis sido justificados, declarados inocentes del castigo eterno. Porque ya nuestros pecados ya fueron perdonados cuando hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo nos dice que eso éramos. Pero hay algunos que dentro de la iglesia siguen en esa práctica de pecado y siguen en esa vida que no agrada a Dios y que es peligrosa. Y que el liderazgo y los pastores deben de estar atentos para poder ayudar. Es que aquí no es destruir y echar fuera al que lo practica. No, hay que trabajar con él. Hay que permitirle que el Espíritu Santo y la palabra de Dios obre en su vida y que cambie su manera de pensar. Hay que comenzar a trabajar con él por amor, por misericordia de parte de Dios. Hay que comenzar a trabajar con ese tipo de personas. No hay que excluirlos y echarlos fuera a la primera. No, hay que comenzar a trabajar como dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y verso 15 en adelante. Debemos de comenzar a aplicar la palabra de Dios para nuestra vida y para la vida de nuestros hermanos. Aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Y los llamados a aplicar la disciplina somos los pastores y el liderazgo de la iglesia, los ancianos. Por supuesto que cada uno de los hermanos somos llamados a cuidar y velar por el bienestar de nuestros hermanos. Que si él se está desviando, ayudémosle a entrar de nuevo en el camino. Así como muchos hermanos lo han hecho con nosotros. Así como lo han hecho con usted, así lo han hecho conmigo también. Pero debemos de ayudarnos, pero debemos de aplicar la disciplina. No para destrucción, para restauración y para el bien. Pero por sobre todas las cosas debe de ser aplicada la disciplina para que el nombre de nuestro Dios no sea blasfemado. Así como lo es hoy en día, por las prácticas que hay dentro de las iglesias. Llámese como se llame. Dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay muchas prácticas incorrectas. Por falta de disciplina. Por falta de personas que Dios le ha delegado la autoridad para aplicar disciplina y que no quieren o son cobardes para aplicar disciplina, pero Dios les demandará. Dios les demandará un día. ¿Por qué no aplicaron disciplina y por qué no ayudaron a corregir a su hermano? Y por qué ellos mismos también no dejaron que Dios y que sus hermanos trataran con su vida y que les ayudaran a ser restaurados. Porque muchos, como lo dije al principio, cuando alguien trata de ayudarles y hacerles ver el error en el que están, se rebelan, se van
inician ministerios y continúan con sus prácticas. La disciplina dentro de la iglesia, amado hermano, nos lo manda el Señor y debe de ser aplicada como el Señor Jesús nos lo dejó y como el apóstol Pablo nos lo muestra en el capítulo 5 y capítulo 6, cuya finalidad, y en la segunda carta de los Corintios, escuche bien esto, en la segunda carta a los Corintios le obedecieron al apóstol Pablo y echaron fuera, excomulgaron a este hermano. Pero en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo les escribe que lo reciban nuevamente y que no sea consumido por la tristeza, porque se había arrepentido. Entonces les pide, así como les mandó que aplicaran la disciplina, también les pide luego en la segunda carta que lo reciban y que vuelva a la comunión con Dios y que vuelva a la comunión con los hermanos. Porque la disciplina no es para destrucción, la disciplina es para bien, la disciplina es para corregir y para enseñar y para instruir. La disciplina en la iglesia es muy necesaria, amado hermano. Y la disciplina se debe aplicar en amor y por amor a nuestros hermanos. La disciplina no es para mal, aunque algunos no lo ven para bien, y también lo dicen en el capítulo 13 de la carta de Hebreos, me parece, no recuerdo muy bien, pero me parece que en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos dice que la disciplina hoy, o cuando la recibimos o cuando es aplicada, no la vemos como bien, porque duele, lastima, sí es cierto, pero es para bien. No dejemos de aplicar disciplina, amados hermanos. Y cuando seamos disciplinados, pensemos que es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Démosle la oportunidad a Dios de restaurar nuestras vidas y démosle la oportunidad a nuestros hermanos de ser utilizados por Dios para restaurar nuestras vidas con Dios y con nuestros hermanos. Espero que esta pequeña enseñanza nos ayude, amados hermanos, a entender la importancia y la necesidad de la disciplina dentro de la iglesia de Jesucristo. Y que debemos de aplicarla y que debemos de recibirla cuando aplica a nosotros. Esperamos en Dios que hayamos entendido en nuestro corazón y que nos sea de bendición tanto para su vida como para mi vida. Esperamos, amados hermanos, que todos y cada uno de los que nos han escuchado podamos aplicar en nuestras vidas las verdades bíblicas dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Dios les bendiga grandemente. Les esperamos el día sábado, en el cual estaremos compartiendo una vez más un mensaje de la palabra de nuestro Señor. Dios les bendiga. Buenas noches.